Enlil, figura imponente en la jerarquía cósmica Anunnaki, nació de Anu y Antu, soberanos del imperio Anak-Atlante en Nibiru. El menor de los hijos de Anu cargaba grandes expectativas, descendiente de linajes draconianos y liranos, empapados de poder y conquista. Desde joven, Enlil fue moldeado como príncipe guerrero, entrenado en combate, conocimiento, liderazgo y estrategia. Lo prepararon no solo como noble, sino como posible heredero del imperio, un rol de derecho divino y deber imperial. Antes de que su padre subiera al trono, Enlil era un candidato principal para gobernar, mostrando una voluntad férrea y una firme creencia en el destino manifiesto, la idea de que el poder era su derecho natal y el dominio sobre mundos, ordenado por el cosmos. Aunque el trono pasó a Anu, Enlil siguió siendo una presencia formidable en el imperio. Su influencia iba más allá del poder. Su papel se volvió crucial cuando una crisis golpeó los esfuerzos de recolección de recursos del imperio. Al menguar el oro, la sangre vital de Nibiru, la desesperación se apoderó. La primera expedición a la Tierra, liderada por Enki y el rey exiliado Alalu, no extrajo suficiente metal para mantener la atmósfera de Nibiru. El retraso amenazaba no solo a Nibiru, sino a todo el imperio. Anu llamó a Enlil, dándole la tarea de tomar el mando de la Tierra, controlarla e imponer orden donde el caos amenazaba. Al llegar, Enlil no tardó en imponer su autoridad. A diferencia de Enki, con su mente científica y afición por la genética, Enlil era puro poder y autoridad. Era implacable, inflexible en su búsqueda de disciplina, estructura y obediencia total. Su gobierno, marcado por una voluntad férrea, moldeó los cimientos de la civilización. Enlil y su hijo Ninurta enseñaron la agricultura a la humanidad. Para los antiguos, Enlil era el comandante supremo, dominando aire y tormenta, dador de prosperidad y destrucción. Enlil, luego identificado como Yahvé, asumió el dominio de la tierra tras su hermano Enki. Enlil obligó a Enki a reubicar a algunos trabajadores primitivos recién creados para laborar en minas de oro de Lapsu y en el Edén mesopotámico, encargados de agricultura y pastoreo. En la narración bíblica, Yahvé tomó a Adán y lo puso en el jardín del Edén para cuidarlo y mantenerlo. Contrario a ideas posteriores, Yahvé, no la serpiente, es el amo del Edén, enfrentando a Adán y Eva tras su falta y expulsándolos por oír las revelaciones de Enki sobre los secretos del conocimiento sexual, que les dio la capacidad de reproducirse. A pesar de esto, la Biblia no equipara explícitamente a Yahvé con Enlil. A diferencia de mitos posteriores, ni él ni los suyos crearon a la humanidad de la nada. En cambio, alteraron genéticamente a los homínidos que ya existían, para que les sirvieran. Con su nueva autoridad de Anu, Enlil y Anunnaki, crearon bases de África a Asia, llamando todo Atlántida. En el actual Irak estableció el Jardín del Edén, un santuario y laboratorio donde los humanos modificados, antiguos ancestros de la humanidad, podían procrear y servir a los Anunnaki bajo estricto control. Los Anunnaki, dioses falsos, mantuvieron el jardín aislado. Guardias de élite vigilaban el perímetro contra homínidos salvajes, parientes lejanos de la nueva especie. Los intrusos eran tratados sin piedad. Enlil ordenó ocultar a los obreros la verdad de su origen. Debían creerse creaciones de los Anunnaki, inferiores a sus amos divinos. Enlil, astuto, insertó un gen para que adoraran a sus creadores.
miedo y reverencia asegurarían su servidumbre. Pero Enki, sabio y compasivo, desafió este mandato. Alteró el código genético para que pudieran buscar conocimiento y libertad. En el Edén, los humanos se multiplicaban bajo control estricto, su procreación regulada como ganado, solo permitida en tiempos designados. Los llantos de recién nacidos perturbaban a Enlil, y a su orden, los guardias Anunnaki los eliminaban sin dudar. Era un sistema eficiente que aseguraba equilibrio y obediencia, pero para Enki era un horror que ya no podía ignorar. Un día crucial, mientras Adán trabajaba vigilado, Enki se acercó a Eva cerca de la casa de la vida. Su voz, suave pero firme, reveló verdades prohibidas dentro del jardín. Le contó que ella, Adán y los demás no eran simples creaciones, sino seres cósmicos con almas inmortales. Eran iguales a sus supuestos dioses, no inferiores. Los ángeles guardianes no eran seres celestiales, sino centinelas Anunnaki de carne y hueso. Su divinidad era solo una ilusión creada para engañar. Eva tembló ante estas revelaciones, pero un fuego de entendimiento se encendió en ella. Al volver, Adán compartió lo aprendido, y por fin, el velo de ignorancia se alzó de su mente. Un miedo profundo los invadió, pues sabían que Enlil no toleraría tal desafío. Se cubrieron con hojas y buscaron refugio, esperando escapar de la ira que habían provocado. Pero Enlil lo sabía, siempre lo supo. Su furia, disfrazada de ira divina, cayó sobre el jardín en un torbellino de viento y energía. Entró al Edén en persona, su presencia una fuerza abrumadora de terror. Adán y Eva, conscientes de su opresión, lo miraron con desafío, no sumisión, enfureciéndolo aún más. Sin dudar, Enlil los echó del Edén, asegurando su lucha y sufrimiento fuera de sus muros. Sabía que no podía dejar que su despertar se propagara, pero el daño ya estaba hecho. La traición de Enki no podía quedar sin castigo. Enlil lo marcó como la serpiente, el engañador, nombre que resonaría en mitos por milenios. Enki dio a la humanidad el fruto prohibido, el saber del bien y mal, lo que Enlil quería suprimir. Pero ya era tarde. La chispa se había encendido, y el camino de la humanidad hacia la conciencia había comenzado. Antes de morir Ashar de Nibiru, Adán y Eva tuvieron más hijos. Sus primogénitos ya procreaban por su cuenta. Los terrícolas se multiplicaron velozmente. A los obreros primitivos se les dio entendimiento para seguir órdenes. Ansiosos por estar con los Anunnaki, trabajaban duro por su comida, sin quejarse del calor o polvo. No se quejaban del trabajo agotador. Su resistencia liberó a los Anunnaki del Apsu, de las cargas laborales. Los Anunnaki, los dioses antiguos, eran y son seres reales, no simples leyendas. Extraterrestres con tecnología avanzada y capacidad de extender sus vidas por milenios en la antigüedad. Adoptaron identidades divinas, presentándose como creadores de la humanidad para extraer oro y enviarlo a Nibiru. En comunidades de civilizaciones antiguas, Enlil, el hermano menor y egocéntrico, asumió los roles de Zeus en la mitología griega y Yahvé en el Antiguo Testamento, el dios que ordenó a Abraham sacrificar a su único hijo. Enlil también era Indra, dios de lluvia y tormentas en el hinduismo, antigua religión de la India. En la antigüedad, Indra era venerado como el dios más valiente y el que traía las lluvias. Con su rayo, Indra era famoso por combatir contra monstruos. En las antiguas civilizaciones romanas, Enlil podría relacionarse con el dios Saturno. Otro rasgo que sugiere que Enlil no era un dios sino un ser extraterrestre complejo que asume una fachada es el texto bíblico sobre él y su hermano Enki, a quien a menudo consideraba Lucifer, apostando por un hombre justo que creía firmemente en Yahvé
como Dios con todo su ser. Enki le dice a Enlil que Job no le sería tan devoto si perdiera sus bendiciones, riqueza, familia y salud, dones que Enlil le había dado. Proceden a atormentar a Job, casi llevándolo a la muerte y al suicidio, todo por una apuesta sobre su devoción al Señor Dios Enlil. Este evento revela que este ser tenía emociones patriarcales humanas y no era un creador, sino un extraterrestre con rasgos humanos. Otro texto narra cómo Yahvé, también Enlil o Zeus, envió osos para atacar y matar a niños que se burlaron de Eliseo. Este relato aparece en 4 reyes del Evangelio bíblico. En la mitología griega, Enlil o Zeus ordena a los mortales ofrecer sacrificios de carnes y frutas para asegurar la bendición de la lluvia y evitar sequías en las tierras. Esto sugiere que Enlil, como Zeus, recibía estas ofrendas de comida para no tener que buscar alimento, mientras prometía a la humanidad su poder divino, que en realidad era tecnología avanzada. Este ritual brutal tiene paralelo en la mitología nórdica. Los vikingos, descendientes de seres extraterrestres ligados a Enlil, ofrecían animales muertos y sacrificios humanos a Odín, el omnividente. Lo hacían por amor y reverencia, esperando ganar el favor divino. Esto también se ve en culturas azteca y maya, cuando Tot, Quetzalcóatl, inicia allí la civilización humana. En asambleas divinas, Enlil presidía junto a su padre Anu, resaltando su autoridad central. Sus palabras, sagradas y elevadas, eran acatadas por dioses menores, que reconocían lo inmutable de sus juicios. Su santuario principal, Ikur o Casa de la Montaña, estaba en Nippur, centro religioso del sur de Mesopotamia, hasta el 2º milenio antes de Cristo. Nippur, la ciudad de la tierra, encarnaba la conexión de Enlil con lo divino y lo mortal. Enlil y Enki tomaban forma humana, usando cámaras de rejuvenecimiento para extender su tiempo entre los humanos. El Deranki, una estación espacial Anunnaki colosal, se elevó al cielo, uniendo las ciudades estelares celestiales. Los humanos lo llamaban el vínculo del cielo y la tierra, simbolizando la conexión cósmica entre humanidad y Anunnaki, bajo el mando de Enlil. Esta gran estructura también inspiró el mito de la escalera al cielo. La genealogía de Enlil, heredero de Anu, lo situó en la cima de la jerarquía divina. Como padre de los dioses y señor de todas las tierras, ejercía control supremo sobre lo terrenal y divino. Su consorte era Ninlil, antes conocida como Sud, con quien formó una unión duradera, pese a sus inicios turbulentos. Ninhursag amaba a su hermanastro Enlil, quien dejó su semilla en su vientre. Ninurta, el príncipe destinado a la tierra, nació en tiempos de gran furia. En ese momento, en Nibiru, Anu prohibió a Ninhursag casarse con cualquiera, sin importar quién fuera. Así, Enki, el hijo mayor de Anu, tuvo un hijo legítimo, Marduk, que podía quitarle el trono a Enlil. Enlil, heredero de Anu, tuvo a su primer hijo varón, Ninurta, pero fuera del matrimonio. La historia de Enlil en este aspecto se desarrolló en la tierra, no en Nibiru. Enlil se enamoró de Sud, doncella de Ninhursag, mientras se bañaba en aguas frías de montaña. Enlil llevó a Sud a su hogar en el bosque y le ofreció el elixir del fruto de Nibiru terrestre. Ambos bebieron, y Enlil reveló sus intenciones. Sud, una mujer ayani, le confesó su virginidad, que nunca había besado a nadie. Enlil sonrió, la besó y depositó su semilla en su vientre. Ninhursag, juzgando inmoral el acto de Enlil, lo denunció ante los 7 jueces. Enlil fue sentenciado al exilio en una tierra sin retorno, lejos de toda ciudad. Abgal, piloto de Enlil, lo llevó a tierras lejanas entre montañas inhóspitas. Al aterrizar, Abgal reveló que no eligió el lugar por casualidad. Le dijo a Enlil que en una cueva cercana,
Enki ocultó armas de terror de la nave de Malalú. Abgal instó a Enlil a tomar estas armas para ser libre, y partió dejándolo solo. Mientras, Sud informó a su comandante Ninhursag que esperaba un hijo de Enlil. Ninhursag comunicó esto a Enki, señor supremo de la tierra en ese momento. Enki decidió convocar a los 7 jueces para una audiencia. Sud aceptó a Enlil como esposo, y él volvió del exilio para casarse con ella, ahora Ninlil. De su unión nació un hijo llamado Nanar, el brillante. Nanar fue el primer hijo de Atlantes de Nibiru nacido en la tierra, semilla real de Nibiru que cobró vida aquí. Ninlil desempeñó un papel crucial, y Enlil le fue mayormente fiel. Su descendencia incluía dioses importantes como Ninurta, aunque este era hijo de Enlil y Ninhursag. Nanar, Ishkur y Nergul, con otros como Inanna, Utu, Adad y Namta, también se vinculan a su linaje como hijos y nietos. Algunos linajes Anunnaki varían, con distintas versiones sobre su parentesco atribuido a Enlil, Enki o Anu. En himnos antiguos, Enlil es exaltado como el dios con profundo conocimiento del destino de la tierra y Sumeria, llamado el pastor de los cabezas negras, título que indica su tutela sobre los sumerios. Conocido como el señor del justo mandato, simbolizaba el equilibrio cósmico y la ley divina. Su dominio iba de la montaña del amanecer a la del ocaso, resaltando su gobierno único sobre todas las tierras, donde ningún otro señor podía rivalizar su autoridad. Los decretos de Enlil eran vistos como irrevocables, aunque hay casos de reconsideración, como en el mito de Atrahasis, donde declaró un diluvio para destruir la humanidad, pero luego cambió de opinión. La influencia de Enlil no se limitaba al castigo. Se le atribuían aportes que beneficiaron a la humanidad, como la agricultura, arquitectura urbana, caminos, gobierno, leyes y herramientas como el arado y el pico. Entre sus deberes estaba nombrar reyes, no soberanos, sino mayordomos divinos que actuaban según sus leyes celestiales. Reyes como Hammurabi iniciaban su reinado reconociendo el llamado divino de Enlil, mostrando sumisión a su autoridad celestial. El rol de Enlil era reconocido en inscripciones de gobernantes sumerios, acadios y babilonios, que le atribuían su legitimidad y victorias. La imagen de Enlil en textos sagrados revelaba una dualidad. Podía traer prosperidad como señor de la abundancia, pero también desatar devastación. En el gran diluvio, abogó por destruir a la humanidad, usando su viento para desatar tormentas mortales sobre ciudades rebeldes. En tiempos de paz, Enlil era benévolo, impartía conocimientos y mantenía el orden divino. Su estatus se consolidó en el período acadio, asociándolo con el número 50, símbolo de su rango supremo. Representado con casco cornudo, tenía estatura gigante de 3 metros, musculoso y con pelo real trenzado. El nombre e iconografía de Enlil evolucionaron con los cambios culturales y lingüísticos. Pese al auge de Babilonia y Marduk, en el segundo milenio antes de Cristo, Enlil mantuvo su importancia a través de sus hijos, aunque Marduk triunfó sobre Tiamat, estableciendo la supremacía babilónica. Enlil siguió siendo venerado. El carácter de Enlil incluía vulnerabilidades similares a los defectos humanos. Sujeto a la ley divina, enfrentaba consecuencias, incluso exilio, por sus transgresiones. Esta rendición de cuentas mostró que hasta los dioses supremos podían ser juzgados cósmicamente. Los gobernantes mortales a veces culpaban a Enlil por sus penurias. Un rey sumerio pidió a la asamblea divina, alegando que Enlil eligió mal a un líder, causando su caída. El legado de Enlil perduró. Sus decretos inmutables moldearon destinos, y los dioses aún lo respetaban como guardián cósmico. Del alba al ocaso,
Enlil encarnaba una influencia infinita, siendo central en la espiritualidad mesopotámica. Su culto floreció en Nippur, Babilonia y más allá, con himnos y rituales honrando su autoridad. El legado terrenal de Enlil es de poder y autoridad divina, moldeando civilizaciones con miedo, leyes y avances. Venerado como Zeus, Yahvé e Indra, exigía obediencia y ofrendas, influyendo enormemente en el destino humano. Sus decretos guiaban reyes, fundaban ciudades y mantenían el orden, pero su gobierno era cruel, con inundaciones, sacrificios y castigos implacables. Antes visto como Dios omnipotente, sus actos revelan a un gobernante extraterrestre, no a un creador. Enlil perdura en mitos, escrituras y ecos de antiguas civilizaciones, dejando un legado temido y venerado. Pero con todo su poder, el único que podía desafiar a Enlil no era su hermano Enki, sino Marduk, el hijo mayor de Enki. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete a Horus Vivo para más secretos antiguos y leyendas astrales. También queremos resaltar que, como los humanos, los seres extraterrestres de cualquier dimensión o plano pueden ser buenos o malos. Y todos los seres vivos tienen el poder y la fuerza del Creador de todo en su interior. Que la luz eterna guíe siempre tu camino. Nos vemos en el próximo episodio.